Amigos, ingresamos a una segunda hora de informaciones y renovamos los saludos. Vamos a ver la temperatura en algunas ciudades. Lima, 18 grados. Esta es la imagen de la vía expresa. Vamos ahora al norte del país, a Piura. Vemos ahí un hermoso balneario. 21 grados. Nos vamos a la ciudad de las 33 iglesias, Ayacucho y su hermosa plaza de armas. 13 grados, 6:59. Bienvenidos a Noticias Matinal. Amigos, gracias por su preferencia. Eso es Noticias Matinal. Estamos ingresando a nuestra segunda hora de información. Para muchos, hoy inicia un feriado largo porque el gobierno decretó este 7 de diciembre como día no laborable para el sector público. ¿Qué les parece si revisamos los titulares actualizados de la hora? Alberto Fujimori pasó su primera noche en libertad en la casa de su hija Keiko en San Borja. La fiscalía solicita su detención domiciliaria por el caso Patti Vilca. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es suspendida por 6 meses en sus funciones por la Junta Nacional de Justicia. Decisión se da como parte del proceso disciplinario que se le sigue. Capturan en Colombia a Wanda del Valle, pareja del abatido delincuente Maldito Cris. Ministro del Interior destacó el trabajo y coordinación entre la policía peruana y colombiana. 3 personas fueron acribilladas en el asentamiento humano Santa María en San Juan del Lurigancho. Bandas criminales se disputan el control de la zona por la venta de drogas. Un turista guatemalteco falleció tras ser impactado por un rayo cuando regresaba de visitar la montaña de 7 colores en el Cusco. Un guía de turismo también resultó herido. Amigos, iniciamos con el desarrollo de las noticias y les contamos que el 7 de diciembre del 2022 la democracia en el Perú vivió un día histórico. Las instituciones supieron defender su independencia y empezar en el país un nuevo periodo de estabilidad. Justamente en el siguiente informe repasemos qué ocurrió un día como hoy, desde el anuncio del expresidente Pedro Castillo de intentar cerrar el Congreso y la reacción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. De esta forma, a pocas horas de que el Congreso debatiera y votara una moción de vacancia en su contra, el expresidente Pedro Castillo decidió cerrar este poder del Estado con el siguiente mensaje: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Con este anuncio, Castillo Terrones además planteaba una intervención en las instituciones del sistema de administración de justicia. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. De inmediato, varios de sus ministros renunciaron en desacuerdo con esta decisión. Los más allegados a Castillo, como el titular de Trabajo Alejandro Salas, de Justicia Félix Chero y del Mincetur Roberto Sánchez. El rechazo al anuncio también llegó del Tribunal Constitucional, que a través de su cuenta de Twitter expresó su oposición al que denominó un golpe de Estado realizado por Pedro Castillo Terrones. También se manifestaron la entonces presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación. Seguimos trabajando en el Poder Judicial y afirmamos una vez más nuestra independencia judicial y rechazamos ese intento de quiebre del orden constitucional. El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes. Cuando el mensaje del expresidente Castillo era transmitido a nivel nacional, sesionaba en el Congreso la Comisión de Fiscalización, que recibía el testimonio del ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Señores congresistas, vamos a suspender brevemente la sesión.
De inmediato, desde la Oficialía Mayor adelantaron para las 12:30 del mediodía la sesión del Pleno que estaba agendada para la tarde y pusieron como único punto en agenda la moción de vacancia del presidente de la República. Cuando la vacancia era votada en el Pleno pasada la 1 de la tarde, hubo movimiento en Palacio de Gobierno. Pedro Castillo, su familia y el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, salían en vehículos oficiales pero con rumbos distintos. Han votado a favor 101 congresistas. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Minutos después, Pedro Castillo era detenido a la altura de la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega en el centro de Lima. La policía interceptó la unidad en la que viajaba y fue llevado a la prefectura de Lima, donde posteriormente llegó la fiscalía para iniciar las diligencias por el delito de rebelión. Horas después fue internado en el penal de Barbadillo, a donde fue trasladado en helicóptero, y cumple una prisión preventiva por intentar destruir el orden constitucional. Se cumple un año del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y recordemos en el siguiente informe cómo se puso fin a la crisis política provocada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Se trata de la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República del Perú. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia. Era el miércoles por la tarde de aquel 7 de diciembre del año pasado, y tras este intento de ruptura al orden constitucional, culminaría horas después el gobierno de Pedro Castillo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Apenas horas más adelante, el Congreso de la República aprobaba el que era el tercer proceso de vacancia constitucional. Así, tras el fallido golpe de Estado, la fórmula presidencial con la que llegó el maestro cajamarquino al Ejecutivo elevó a Dina Ercilia Boluarte Segarra a la primera magistratura de la Nación por sucesión constitucional, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta del Perú. Eran las 3 de la tarde del jueves 8 de diciembre de 2022. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Recibe la banda presidencial Dina Boluarte y es la presidenta de la República. Es la nueva y primera presidenta de la República del Perú en 200 años. Se cerraba de esta manera un convulso periodo en el que el Perú llegó a tener 6 presidentes en 6 años consecutivos. Dina Boluarte, abogada apurimeña de 59 años, había llegado al Ejecutivo al jurar al cargo de primera vicepresidenta de la República el 28 de julio de 2021, luego de que la plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo ganara las elecciones de ese año en segunda vuelta. Al día siguiente, juraba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo en el que se mantuvo hasta el 25 de noviembre de 2022. 2 semanas después, según el artículo 115 de nuestra Constitución Política, se activó la línea de sucesión presidencial, cuyo texto señala que, por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. Lo que no había contemplado el texto de la Carta Magna de 1993 era que no se trataba de un vicepresidente. Era una vicepresidenta la que llegaba a ceñirse por primera vez en 2 siglos de vida independiente, la banda presidencial. Hay un contexto democrático que nos da una legalidad que tras la salida, en este caso pues la destitución y salida de Castillo, la vicepresidenta Boluarte toma el poder. El 10 de diciembre juramentaba el primer gabinete de la administración Boluarte, que tuvo la particularidad de llevar 50% de hombres y 50% de mujeres. Empecemos con los antecedentes de esta tierra que hoy llamamos Perú. Si hablamos de mujeres gobernantes, tenemos que empezar por la Dama de Cao, encontrada en La Libertad en el año 2006. Se trata, según la historiadora Marisa Bazán, de la primera relación de una mujer con el poder. Tenemos un registro bastante largo en cuanto al reconocimiento femenino de nuestros antepasados. También existe una idea de que era sacerdotisa
pero definitivamente ella marca por todo lo que ostenta su tumba, que se parece al señor de Zipán. Conforme se avanza, explica la historiadora y maestra universitaria, no se tiene una figura de autoridad política femenina durante el incanato registrada ni en las crónicas ni de manera oral. No podemos negar que no tuvieran influencia, pero lastimosamente las crónicas no la describen. En Huamán Pomba de Ayala tampoco hay un registro. Durante la colonia y el virreinato las cosas no variaron mucho para el papel femenino en la vida pública y en la toma de decisiones. Ellas pues estaban suscritas al hogar. Sin embargo, habían formas de romper, ¿no? Por ejemplo, el uso de lo que vendría a ser la famosa tapada era una manera mediante la cual estas mujeres salían un poco del espacio privado. Una mujer muy destacada, empoderada, fue ya hacia finales del siglo XVIII, una mujer muy conocida, Micaela Bastidas, que no solamente actuó como la esposa de José Gabriel Condorcanqui, sino que ella fue la que organizó la parte de recursos e incluso se habla de que realizaba alianzas, conversaciones con otros caciques. Y es que con los movimientos de restauración y luego de emancipación e independencia, más mujeres empezaban a aparecer en ámbitos pensados antes exclusivamente para varones. En la vida cotidiana había mujeres cacicas que se conocen muy poco y que tomaban decisiones dentro de sus espacios. Entonces, en realidad sí había un activismo, no era algo generalizado.